La noche en que me di cuenta de que mi propia esposa me trataba como si no fuera absolutamente nada en nuestra habitación, y cómo esa revelación me llevó a mostrarle exactamente qué se siente al ser tratado como si no existieras. Era un miércoles por la tarde, y me había quedado trabajando hasta tarde otra vez. ¿Conoces esa sensación de llegar a casa esperando algo de calidez, alguna conexión con la persona con la que te casaste? Bueno, me había estado engañando a mí mismo durante meses. Cuando crucé la puerta, ella apenas levantó la vista de su teléfono. Nada inusual ya. Pero esta vez, algo fue diferente. Esta vez, yo estaba prestando atención. Intenté iniciar algo de intimidad más tarde esa noche. Nada loco, solo el tipo de conexión que las parejas casadas deberían tener. Su respuesta, literalmente, puso los ojos en blanco y dijo que estaba demasiado cansada. Pero lo curioso fue que no estaba demasiado cansada para navegar por las redes sociales durante otra hora. No estaba demasiado cansada para enviar mensajes de texto a sus amigas, solo estaba demasiado cansada para mí, y esta no era la primera vez. Y ahí fue cuando me golpeó como un tren de mercancías. Empecé a contar hacia atrás en mi cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que ella realmente me quiso? ¿Cuándo fue la última vez que no actuó como si yo la estuviera molestando? 3 meses. 3 malditos meses de rechazo, excusas y de ser tratado como un adolescente desesperado rogando por atención. La peor parte ni siquiera fue el rechazo en sí, fue la forma en que lo hizo, como si yo fuera patético por siquiera intentarlo, como si desear a mi propia esposa fuera algún tipo de petición irrazonable. Ella suspiraba pesadamente, actuaba molesta, a veces incluso se reía de mis intentos, se reía de mí. Esa noche, acostado allí en la cama, mientras ella dormía plácidamente a mi lado, me di cuenta de algo que lo cambió todo. No solo estaba siendo rechazado sexualmente, estaba siendo rechazado como hombre. Ella tenía 0 respeto por mí, 0 deseo por mí, y de alguna manera yo lo había estado aceptando como si fuera normal. Pero aquí está lo que realmente me dolió. Durante el día, ella todavía esperaba todo de mí. Todavía esperaba que arreglara las cosas de la casa, que gestionara las facturas, que me encargara de los problemas de su coche, que escuchara sus quejas sobre el trabajo. Quería todos los beneficios de tener un marido sin darme ninguno de los beneficios de serlo. Recuerdo estar allí tumbado pensando en cómo empezó todo esto. No fue repentino, fue gradual, como un veneno lento. Primero, fueron solo rechazos ocasionales, luego, se convirtió en rutina. Luego se volvió algo esperado. De alguna manera me entrené a mí mismo para aceptar ser tratado como nada, y ella aprendió que podía salirse con la suya. A la mañana siguiente, ella actuó como si nada hubiera pasado. Preparó su café, se arregló para el trabajo, la misma rutina de siempre, pero cuando mencionó casualmente que el grifo del baño goteaba y necesitaba ser arreglado, algo dentro de mí se rompió, no con ira, sino con claridad. La miré y le dije, «Arréglalo tú misma». Ella se rió, pensando que estaba bromeando. Cuando se dio cuenta de que hablaba en serio, puso esa cara de confusión, como si no pudiera entender por qué el hombre, al que había estado tratando como nada, ya no saltaría para resolver sus problemas. «¿Qué te pasa?», preguntó. Casi me río ante la pregunta. Lo que me pasaba era que finalmente entendía mi valor. Lo que me pasaba era darme cuenta de que el respeto no es algo por lo que se ruega, es algo que se exige a través de las acciones. Esa mañana, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si ella quería tratarme como nada en el dormitorio, entonces estaba a punto de aprender qué se siente al ser tratada como nada en todos los demás lugares. No iba a discutir con ella, ni a rogarle, ni a intentar convencerla de que cambiara. Iba a mostrarle exactamente lo que estaba perdiendo por sus propias decisiones. El juego había cambiado, y ella aún no lo sabía, pero estaba a punto de descubrir que el hombre que había estado dando por sentado ya no iba a estar allí, al menos no de la manera que ella esperaba. «Mira, me di cuenta de algo esa noche. Tú enseñas a la gente cómo tratarte, y yo le había estado enseñando que podía faltarme al respeto sin consecuencias. Eso estaba a punto de cambiar permanentemente. La transformación no ocurrió de la noche a la mañana, pero comenzó de inmediato. Ese mismo día, empecé a implementar lo que llamo la estrategia del silencio. Sin discusiones,
sin explicaciones, sin confrontaciones dramáticas, solo pura indiferencia calculada. Lo primero que hice fue dejar de intentarlo por completo. No más intentos de intimidad, no más gestos románticos, no más intentar ganar su atención. Si ella quería actuar como si yo no existiera en el dormitorio, entonces yo actuaría como si ella no existiera en ningún otro lugar. Ella notó el cambio al tercer día. Llegué a casa del trabajo, saludé y fui directo al garaje para trabajar en mi motocicleta, algo que había estado posponiendo durante meses porque siempre estaba demasiado ocupado haciendo cosas para ella. Cuando me llamó para cenar, le dije que ya había comido. No era cierto, pero no estaba dispuesto a sentarme frente a alguien que me trataba como a un compañero de piso y fingir que éramos una pareja feliz. Lo hermoso de este enfoque fue ver crecer su confusión. Se había acostumbrado tanto a que yo la persiguiera, intentando complacerla, que mi repentina ausencia la dejó completamente desequilibrada. Cuando preguntaba qué pasaba, yo simplemente me encogía de hombros y decía, «No pasa nada», con el mismo tono que ella había estado usando conmigo durante meses. Al final de la primera semana, me apunté a un gimnasio, no porque estuviera intentando llamar su atención, sino porque me di cuenta de que me había estado descuidando mientras intentaba complacer a alguien que no lo apreciaba. Cada tarde después del trabajo, en lugar de volver a casa para recibir su frialdad, iba y entrenaba, descargaba mi energía, despejaba mi mente y volvía a casa cuando me apetecía. Ella empezó a hacer preguntas. ¿Dónde estabas? ¿Por qué no me enviaste un mensaje? ¿A qué viene esta nueva rutina? Mis respuestas eran cortas y directas. En el gimnasio. No se me ocurrió. Solo cuidando de mí mismo. La misma energía que ella me había estado dando durante meses, ahora se la devolvía yo a ella. Llegó el fin de semana, y aquí es donde se puso interesante. Por lo general, pasaba el sábado por la mañana arreglando lo que fuera necesario en la casa. Esta vez, me levanté temprano, tomé mi café y anuncié que iba a salir. Ella asumió que me refería a ir al supermercado o a hacer recados para nosotros. Cuando empezó a hacer una lista, la detuve. No voy a hacer recados para la casa, dije. Voy a mirar, equipo nuevo de pesca. La expresión de su rostro no tenía precio, como si no pudiera procesar que yo pudiera hacer algo solo para mí. De hecho, preguntó, ¿y qué pasa con las cosas que tenemos que hacer? Le dije que era perfectamente capaz de hacerlas ella misma. Ahí fue cuando empezó a frustrarse. No preocupada, no inquieta por nuestra relación, sino frustrada porque su asistente personal ya no estaba disponible. Primero intentó chantajearme emocionalmente. No puedo creer que seas tan egoísta, fue su ataque. Mi respuesta, ahora sabes cómo se siente. La segunda semana, las cosas escalaron. Se dio cuenta de que no solo estaba teniendo unos malos días, yo era fundamentalmente diferente. Cuando su coche empezó a hacer ese ruido de nuevo, me lo mencionó, esperando que yo me encargara de ello como siempre. Le sugerí que llamara a un mecánico. Cuando necesitó ayuda para mover unos muebles, le recordé que su hermano era lo suficientemente fuerte para ayudarla. Cada tarea, cada favor, cada pequeña cosa a la que se había acostumbrado a que yo manejara sin rechistar, ahora la trataba como si no fuera mi responsabilidad, porque no lo era. Yo era su marido, no su empleado. Lo mejor fue verla intentar descubrir qué había cambiado. Me pillaba sonriendo al teléfono y preguntaba a quién le escribía. Viejos amigos, con los que había reconectado en el gimnasio. Notaba que compraba ropa nueva y preguntaba cuál era la ocasión. Ninguna ocasión, solo me apetecía verme bien para mí mismo. Lo que realmente le molestaba era que yo no estaba enfadado. No estaba de morros ni teniendo rabietas. Simplemente estaba indiferente. Y esa indiferencia la estaba volviendo loca porque no podía manipularla como podía hacer con mi anterior necesidad de afecto. Para la tercera semana, ella estaba intentando activamente llamar mi atención. Caminaba por la casa con menos ropa, hacía comentarios sobre lo distante que me había vuelto, incluso sugirió que viéramos una película juntos. Mi respuesta a todo fue educada pero desinteresada. Puedes ver lo que quieras. Estoy leyendo. No me siento distante. Me siento bien. Gracias por la sugerencia, pero tengo otros planes. La mujer que me había estado tratando como nada durante meses
Ahora estaba experimentando lo que se sentía al ser nada para otra persona. Y la hermosa ironía era que yo no lo hacía para herirla. Lo hacía porque finalmente había aprendido a valorarme a mí mismo. Empezó a pedir consejo a sus amigas. Me daba cuenta. De repente, hacía comentarios sobre la comunicación en el matrimonio y sobre superar rachas difíciles. Pero aquí está la cuestión, sobre el respeto. Una vez que se ha ido, no puedes recuperarlo solo hablando. Tienes que ganártelo de nuevo a través de las acciones. Y ella ni siquiera había reconocido que lo había perdido en primer lugar. Se cumplió el mes, y ella era completamente diferente. No mejor, solo diferente. Más atenta, más consciente de dónde estaba yo y qué estaba haciendo. Pero no venía de un lugar de amor o deseo. Venía de un lugar de control. Se estaba dando cuenta de que estaba perdiendo su poder sobre mí. Y eso la aterrorizaba más de lo que nunca la había aterrorizado perder nuestra conexión. El segundo mes fue cuando finalmente entendió que esto no era una fase. Esta era la nueva realidad, y ahí fue cuando empezó a desesperarse. La primera señal llegó un jueves por la tarde. Estaba leyendo en el salón cuando ella entró con ese vestido. Ya sabes cuál, todo hombre casado conoce el vestido que no había visto la luz en más de un año. Se sentó a mi lado, un poco demasiado cerca, y empezó a hablar de su día con esa voz que solía usar cuando salíamos al principio. Levanté la vista de mi libro, le dediqué una sonrisa educada y dije, «Qué bien, cariño». Luego volví a mi lectura. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se quedó sentada allí quizás 10 minutos, esperando a que yo mordiera el anzuelo. Cuando no lo hice, se levantó y salió de la habitación. Casi podía oír su cerebro intentando procesar lo que acababa de pasar. Mira, el antiguo yo habría dejado todo en el momento en que ella mostrara interés. Habría estado agradecido por cualquier atención que estuviera dispuesta a dar. Pero el nuevo yo entendía algo crucial. El respeto no es algo que se enciende y se apaga como un grifo. No puedes tratar a alguien como basura durante meses y luego esperar que salte a la primera señal de interés que le des. El fin de semana trajo la verdadera prueba. Sugirió que saliéramos a cenar, solo los dos. Hace un mes me habría encantado. Ahora tenía otros planes. Había quedado con unos compañeros del gimnasio para ver el partido de fútbol. Su cara cuando se lo dije fue una obra de arte. Confusión, frustración y algo más. Miedo. ¿Estás eligiendo a tus amigos antes que a mí?, preguntó. Casi me río. Esta mujer había estado eligiendo su teléfono, su sueño, su todo, antes que a mí durante meses. No estoy eligiendo a nadie sobre nadie, dije. Simplemente no estoy disponible esta noche. Ahí fue cuando empezó a ponerse desagradable. Estás actuando como un niño, dijo. Toda esta actitud tuya es ridícula. Dejé mis llaves y la miré. ¿Sabes qué es ridículo? Pensar que puedes ignorar a tu marido durante meses y luego esperar que deje todo cuando finalmente decides que quieres su atención. La expresión de su rostro me dijo que sabía exactamente de qué estaba hablando, pero en lugar de reconocerlo, se reafirmó. Nunca te ignoré. Estás siendo dramático. Así que hice algo que nunca había hecho antes. La confronté con detalles específicos. ¿De verdad? Porque puedo decirte exactamente ¿cuántas veces me has rechazado en los últimos 4 meses? Puedo decirte exactamente cuántas veces has puesto los ojos en blanco cuando intenté tocarte. Puedo decirte exactamente cuántas veces me has hecho sentir que te estaba molestando solo por desear a mi propia esposa. No tuvo respuesta para eso, porque la verdad estaba allí sentada entre nosotros y ambos lo sabíamos. Intentó desviar el tema. Bueno, nunca dijiste nada sobre sentirte así. La clásica manipulación de hacerme culpable por no comunicar sobre su comportamiento. Tienes razón, dije, cogiendo mis llaves. Debí decir algo. Debí decirte que tratar a tu marido como si no existiera tiene consecuencias. Considera esto mi notificación oficial, y me fui. Cuando llegué a casa esa noche, ella me estaba esperando despierta. No porque estuviera preocupada, sino porque estaba enfadada. Empezó a atacarme en el momento en que crucé la puerta. ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Por qué no contestaste al teléfono? Me serví un vaso de agua y la miré.
Estaba exactamente donde dije que estaría, con exactamente quienes dije que estaría. Y no contesté al teléfono porque me lo estaba pasando bien por primera vez en meses. Fue entonces cuando dijo algo que lo reveló todo. Estás siendo egoísta. El matrimonio se trata de comprometerse. De hecho, me reí. Tienes toda la razón. El matrimonio se trata de compromiso. Así que dime, ¿en qué exactamente te has estado comprometiendo tú? Porque desde donde yo estoy, yo he estado haciendo todo el compromiso, mientras tú has estado haciendo todo el tomar. Intentó darle la vuelta. Yo me comprometo todo el tiempo. Lidio con tus estados de ánimo, el estrés de tu trabajo, tus exigencias. Realmente llamó a mi deseo de intimidad con mi propia esposa, exigencias. Ahí supe que estábamos más allá del punto de no retorno. ¿Mis exigencias?, dije. ¿Te refieres a querer sentirme deseado por mi esposa? ¿A esperar un respeto básico en mi propia casa? ¿A esperar que la mujer con la que me casé actúe como si disfrutara de estar casada conmigo? Cada palabra dio en el blanco, y pude ver cómo se desinflaba, pero en lugar de disculparse, en lugar de reconocer lo que había hecho, se puso a la defensiva. No entiendes la presión a la que estoy sometida, no entiendes lo cansada que estoy. Más excusas, más razones por las que su comportamiento estaba justificado. Tienes razón, dije, no lo entiendo. No entiendo cómo puedes estar demasiado cansada para tu marido, pero no para las redes sociales. No entiendo cómo puedes estar demasiado estresada para la intimidad, pero no para salir con tus amigas. No entiendo cómo puedes esperar que yo esté ahí para ti, cuando tú nunca estás ahí para mí. La conversación terminó con ella saliendo furiosa hacia el dormitorio y pegando un portazo. Dormí en el sofá esa noche, no porque me hubieran echado, sino porque yo lo elegí. El poder simbólico de esa elección no pasó desapercibido para ninguno de los dos. A la mañana siguiente, comenzó una nueva fase. Empezó a intentar negociar. Quizás deberíamos ir a terapia de pareja. Quizás deberíamos esforzarnos más por comunicarnos. Pero fíjate en lo que no estaba diciendo. No estaba reconociendo su parte en la creación de este desastre. Estaba intentando arreglar el síntoma sin tratar la enfermedad. Le dije que no estaba interesado en ir a terapia con alguien que no pensaba que hubiera hecho nada malo. Cuando estés lista para admitir que me has estado tratando como si no fuera nada, entonces podremos hablar de arreglar las cosas. Hasta entonces, voy a seguir tratándote exactamente como tú me has estado tratando a mí. Esa tarde, intentó un enfoque diferente. Cocinó mi comida favorita, puso música, intentó crear una atmósfera romántica, pero el romance sin respeto es solo manipulación. Cuando le agradecí educadamente la cena y fui a trabajar en mi motocicleta después, finalmente empezó a comprender que el hombre, al que había estado dando por sentado, se había ido para siempre. Para el tercer mes, los efectos de mi transformación se estaban extendiendo más allá de nuestra habitación. Estaba empezando a ver lo que significaba perderme en términos prácticos, y le estaba afectando más fuerte de lo que esperaba. Empezó con las cosas pequeñas. Había que renovar los papeles del coche, algo de lo que siempre me encargaba yo. Cuando lo mencionó, le dije que la oficina de tráfico estaba abierta hasta las 5. Me miró como si hubiera hablado en otro idioma. ¿No te vas a encargar tú?, preguntó. Es tu coche, respondí. Eres perfectamente capaz de manejar tus propias responsabilidades. La mirada de auténtico asombro en su rostro me lo dijo todo. Se había acostumbrado tanto a que yo gestionara su vida, que se había olvidado de cómo gestionarla ella misma. Y ahora que yo no me ofrecía voluntario para ser su asistente personal, estaba perdida. Su hermana llamó ese fin de semana para invitarnos a una barbacoa familiar. En el pasado, yo habría dicho que sí, automáticamente, habría despejado mi agenda y me habría asegurado de que lleváramos algo para contribuir. Esta vez, cuando me contó la invitación, dije, parece divertido, deberías ir. Me preguntó si yo iba, y le dije que tenía otros planes. ¿Qué otros planes?, exigió saber. Me había unido a un grupo de senderismo de fin de semana a través del gimnasio, algo que siempre había querido hacer, pero para lo que nunca tenía tiempo, porque siempre estaba disponible para los eventos de su familia, sus obligaciones sociales, sus prioridades. Ella no podía entenderlo. ¿Desde cuándo eliges el senderismo por encima de la familia?
Desde que me di cuenta de que tu familia nunca me ha tratado como familia, solo como un accesorio conveniente para su hija. Desde que entendí que aparecer en cosas por obligación, en lugar de por deseo, era solo otra forma de que me dieran por sentado. El incidente de la barbacoa causó nuestra primera pelea real en meses. No porque yo estuviera enfadado, sino porque ella estaba furiosa. «Me estás avergonzando», dijo. «¿Qué se supone que le diga a mi familia?» Le sugerí que les dijera la verdad, que su marido finalmente estaba viviendo su propia vida, en lugar de solo existir en la de ella. Fue entonces, cuando dijo algo, que reveló cuán profundo era su sentimiento de superioridad. «Este no es el hombre con el que me casé», tenía razón. El hombre con el que se casó era un pusilánime que priorizaba la felicidad de ella sobre su propio respeto personal. El hombre con el que se casó habría aceptado ser tratado como nada y habría pedido más. «Tienes toda la razón», le dije. «El hombre con el que te casaste habría tolerado que le faltaras al respeto. El hombre con el que te casaste habría rogado por migajas de atención. El hombre con el que te casaste no conocía su propio valor. Ese hombre se ha ido». Su respuesta fue intentar hacerme sentir culpable con nuestros votos matrimoniales. Prometimos estar ahí el uno para el otro en lo bueno y en lo malo. Casi aplaudo la ironía. ¿Dónde estabas exactamente tú durante mi peor momento? ¿Dónde estabas cuando necesitaba que me desearas? ¿Dónde estabas cuando necesitaba que me respetaras? Porque desde donde yo lo veo, solo recuerdas esos votos cuando te benefician a ti. La semana siguiente trajo la intervención de terceros. Su madre me llamó directamente, algo que nunca había pasado antes. Quería saber qué me pasaba, por qué estaba tratando tan mal a su hija. Escuché educadamente, y luego le hice una pregunta sencilla. ¿Le ha contado su hija cómo me ha estado tratando ella a mí? El silencio que siguió me lo dijo todo. No había mencionado los meses de rechazo, los ojos en blanco, la falta total de intimidad o respeto. Solo les había dicho que yo estaba distante y que no la apoyaba. La clásica manipulación de la víctima, contar a todo el mundo las consecuencias mientras ocultas las acciones que las causaron. Terminé la llamada de forma educada pero firme. «Agradezco su preocupación, pero esto es entre mi esposa y yo. Si ella quiere compartir la historia completa con usted, es su elección. Pero no voy a defenderme de acusaciones basadas en verdades a medias». Sus amigas también empezaron a involucrarse. Me daba cuenta, porque tenía esas largas conversaciones telefónicas, en tonos bajos, seguidas de ella viniendo a mí, con nuevas estrategias. «Todo el mundo piensa que deberíamos intentar noches de cita. Mi amiga dice que las parejas pasan por rachas difíciles. Quizás deberíamos irnos de vacaciones juntos». Todas ellas, soluciones externas a un problema interno. Todas formas de evitar abordar la cuestión fundamental de que ella había perdido el respeto por mí, y yo había perdido el interés en rogar que volviera. El punto de ruptura llegó cuando intentó involucrar a mis propios amigos. Llamó a uno de mis compañeros del trabajo y le dijo que estaba preocupada por mí, que estaba pasando por algún tipo de crisis de los 40. Cuando él me lo mencionó, aclaré las cosas de inmediato. «¿Crisis?», me reí. «Esto es lo opuesto a una crisis. Es la primera vez en años que me siento yo mismo». Expliqué la situación con honestidad, no para criticarla, sino para darle el contexto que ella convenientemente había omitido. Su respuesta fue exactamente la que esperaba. «Me alegro por ti, tío. Ya era hora». Esa tarde, ella me confrontó por hablar con la gente sobre nuestros asuntos privados. La ironía era asombrosa. Ella había estado hablando con todo el mundo, su familia, sus amigas, incluso mis amigos. Pero de alguna manera, yo era el que violaba la privacidad al darles la historia completa en lugar de su versión editada. «Tienes razón», dije. «Nuestros asuntos deberían ser privados. Así que quizás deberías dejar de llamar a todo el mundo buscando aliados y empezar a abordar el problema real». Me preguntó a qué me refería con el problema real. Después de 3 meses de esto, todavía fingía no saberlo. La miré durante un largo momento antes de responder. «El problema real es que destruiste el amor propio de tu marido durante meses y ahora estás molesta porque lo ha recuperado. El problema real es que quieres todos los beneficios de estar casada sin ninguna de las responsabilidades. El problema real es que no sientes lo que hiciste.
Solo sientes que finalmente haya tenido consecuencias. Esa noche, por primera vez, en meses, intentó iniciar la intimidad. No porque me quisiera, sino porque tenía pánico. Finalmente entendió que yo no me estaba haciendo el difícil. Genuinamente, ya no estaba interesado en alguien que me había mostrado tan claramente lo poco que me valoraba. Cuando rechacé educadamente, ella se derrumbó por completo. «¿Qué quieres de mí?», gritó. La pregunta quedó suspendida en el aire entre nosotros, cargada con meses de daño acumulado. ¿Qué quería yo? Quería que ella me deseara. Quería que me respetara. Quería que me tratara como a un marido en lugar de como a una carga. Pero lo más importante, quería que entendiera que esas cosas no podían fabricarse bajo demanda después de meses de comportamiento opuesto. Su pregunta seguía ahí. «¿Qué quieres de mí?». Por primera vez en meses, estaba haciendo la pregunta correcta, pero la estaba haciendo unos 4 meses tarde. Me senté frente a ella y decidí que era hora de una honestidad total. «Quiero que entiendas lo que nos hiciste. Quiero que reconozcas que convertiste a tu marido en un extraño en su propia casa. Pero lo más importante, quiero que entiendas que algunas cosas no se pueden deshacer solo porque finalmente te das cuenta de que no te gustan las consecuencias». Intentó interrumpir, pero no había terminado. «Durante meses me hiciste sentir que desear a mi propia esposa era patético. Me hiciste sentir que te molestaba por existir. Convertiste la intimidad en algo por lo que tenía que mendigar, y luego actuaste como si yo fuera un irrazonable por quererla. Nunca quise hacerte sentir así», dijo ella. La clásica no disculpa, no un siento haber hecho eso, sino un siento que te sintieras así, como si mis sentimientos fueran el problema, no sus acciones. «La intención no importa cuando el impacto es tan claro», respondí. «Una persona puede pisarte el pie sin querer, pero el pie sigue estando roto. Tú destruiste accidentalmente mi respeto por esta relación, y ahora estás molesta porque no estoy cojeando, fingiendo que no pasó nada». Ahí fue cuando finalmente se enfadó, muy enfadada. «¿Y qué? ¿Me vas a castigar para siempre? ¿Vas a restregarme esto por la cara el resto de nuestro matrimonio?». Ahí estaba el verdadero problema. No se arrepentía de lo que había hecho, solo estaba cansada de lidiar con las consecuencias. «¿Castigarte?». Casi me río. «No te estoy castigando, me estoy protegiendo. Hay una diferencia entre castigo y límites. El castigo sería yo intentando herirte de vuelta. Los límites son yo negándome a ser herido de nuevo». Empezó a llorar entonces, pero no del tipo de lágrimas que vienen de un remordimiento genuino. Eran lágrimas de frustración, lágrimas de ira, las lágrimas de alguien que no podía manipular su camino de vuelta al statu quo. «Quiero recuperar a mi marido», sollozó. «Quiero que las cosas vuelvan a ser como eran». Y ahí estaba el núcleo del problema. Quería volver a una dinámica donde ella tenía todo el poder, y yo ninguno, donde ella podía tratarme como quisiera, y yo simplemente lo aceptaba. «El marido que quieres recuperar nunca existió», le dije. «Quieres recuperar al hombre que aceptaba la falta de respeto y lo llamaba amor. Quieres recuperar al hombre que mendigaba atención de alguien que claramente no quería dársela. Ese hombre estaba muriendo lentamente y tú lo estabas matando». Intentó un enfoque diferente. Empezó a hablar de amor, de compromiso, de trabajar juntos en los problemas. Pero el amor sin respeto es solo dependencia. El compromiso sin igualdad es solo esclavitud. Y trabajar en los problemas requiere que ambas personas reconozcan que los problemas existen. «¿Me quieres?», preguntó desesperada. Era una pregunta trampa, y ambos lo sabíamos. Si decía que sí, lo usaría como palanca para hacerme sentir culpable y que aceptara su comportamiento. Si decía que no, lo usaría como evidencia de que yo era el problema. «Amo a la mujer con la que me casé», dije con cuidado, «pero ya no la reconozco. La mujer con la que me casé no me habría tratado como un inconveniente. La mujer con la que me casé no me habría hecho sentir despreciado en mi propia casa. La mujer con la que me casé no habría pasado meses destruyendo mi autoestima para luego actuar sorprendida cuando finalmente la encontré de nuevo». Preguntó qué haría falta para arreglar las cosas. Le dije la verdad. «Hará falta que entiendas que esto no se trata de que me lo compenses. Se trata de que te conviertas en el tipo de persona que no habría hecho esto en primer lugar.
Y eso no es algo que pase de la noche a la mañana. ¿Cuánto tiempo?, preguntó ella. ¿Cuánto tiempo tengo que demostrar mi valía? La pregunta reveló que seguía sin entender. Estaba pensando en términos de una línea de tiempo, un periodo de castigo, algo que pudiera aguantar hasta que las cosas volvieran a la normalidad. No hay una línea de tiempo, expliqué. No se puede volver a lo normal. Lo normal era tú faltándome al respeto y yo aceptándolo. Lo normal estaba roto. Lo que tenemos ahora es honesto. Estás experimentando lo que se siente al ser tratada con la misma energía que me has estado dando a mí. Fue entonces cuando hizo su última jugada. Sugirió terapia de nuevo, pero esta vez con condiciones. Había encontrado a un terapeuta, concertado una cita, quería que nos comprometiéramos a trabajar en las cosas, pero quería que yo le prometiera que intentaría volver a ser como antes. La miré durante un largo momento antes de responder. Iré a terapia contigo bajo una condición. Tienes que estar dispuesta a admitir que cómo eran las cosas antes era el problema, no la solución. Tienes que estar dispuesta a reconocer que creaste esta situación a través de tus decisiones. Y tienes que entender que el objetivo no es arreglarme para que vuelva a ser alguien que acepta el desprecio. Es construir algo completamente nuevo. Su cara me dijo todo lo que necesitaba saber. No estaba lista para ese nivel de responsabilidad. Quería que la terapia me arreglara a mí, no examinar su propio comportamiento. Quería validación profesional de que yo estaba exagerando, no ayuda profesional para entender por qué su marido se había desconectado emocionalmente de su matrimonio. Piénsalo, le dije. Piensa realmente si estás lista para asumir la responsabilidad de tu parte en esto, porque si no lo estás, entonces la terapia solo será una forma cara de que escuches verdades que no quieres enfrentar. La conversación terminó con ella retirándose al dormitorio de nuevo, pero esta vez algo era diferente. Esta vez creo que finalmente entendió que yo no estaba tirándome un farol, que no estaba pasando por una fase, que no estaba intentando manipularla para que me tratara mejor. Simplemente había terminado de aceptar menos de lo que merecía. Y si ella no podía proporcionarlo, entonces estaba a punto de aprender cómo era la vida sin el hombre al que había estado dando por sentado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente se fue a trabajar sin decir adiós. Por primera vez en nuestro matrimonio, el silencio no me molestó porque era un silencio honesto, no el silencio cargado de resentimiento tácito y expectativas no cumplidas. Le había dado la verdad. Lo que ella hiciera con ella determinaría todo lo que pasaría después. Pasaron 2 semanas tras nuestra confrontación y ella tomó su decisión. Programó la cita de terapia y me dijo que estaba lista para asumir la responsabilidad de sus actos. Pero las acciones hablan más que las palabras, y yo observaba sus acciones con atención. La primera sesión fue exactamente lo que esperaba. Pasó la mayor parte del tiempo explicando cómo me había vuelto distante y frío, cómo no era la misma persona con la que se casó. La terapeuta, para su crédito, hizo preguntas directas. ¿Qué estaba pasando en su relación antes de este cambio de comportamiento? Ahí fue cuando la verdad empezó a salir. Bajo el interrogatorio profesional, finalmente admitió los meses de rechazo, los ojos en blanco, el cierre total de la intimidad. Pero incluso entonces, intentó justificarlo. El estrés del trabajo, estar cansada, sentirse abrumada, todos sentimientos válidos, pero no excusas válidas para tratar a tu cónyuge como basura. La terapeuta me preguntó directamente, ¿cómo te hizo sentir ese trato? No lo edulcoré. Expliqué exactamente cómo se sentía ser rechazado por tu propia esposa, sentirse como una carga por querer conexión, perderse a uno mismo lentamente mientras intentas complacer a alguien que no puede ser complacido. Cuando terminó la sesión, ella estuvo callada en el camino a casa, no un silencio de enfado, sino un silencio reflexivo. Esa tarde hizo algo que no había hecho en meses. Se disculpó, no una disculpa superficial de siento que te sintieras así, sino una de verdad. Siento haberte hecho sentir despreciado. Siento haberte dado por sentado. Siento haber convertido nuestro matrimonio en algo que tenías que sobrevivir en lugar de algo en lo que querías estar. Fue el primer reconocimiento genuino de responsabilidad que escuchaba de ella. Pero las disculpas
son solo palabras hasta que se respaldan con un cambio de comportamiento. Así que se lo dije exactamente así. Agradezco la disculpa. Ahora demuéstrame que significa algo. Demuéstrame que entiendes lo que casi perdiste. Durante el mes siguiente, hizo exactamente eso. No a través de grandes gestos o cambios dramáticos, sino a través de decisiones diarias y consistentes. Dejaba su teléfono a un lado cuando hablábamos. Iniciaba conversaciones sobre cosas que importaban. Empezó a tratarme como a alguien con quien realmente quería estar, en lugar de alguien con quien estaba atrapada. El cambio más grande fue en cómo abordaba la intimidad. En lugar de tratarlo como una tarea o una obligación, empezó a abordarlo como algo que realmente deseaba. La diferencia era abismal. Cuando alguien te desea frente a cuando alguien te tolera, no hay comparación. Pero aquí está la cuestión. No volví inmediatamente a cómo eran las cosas. No podía. 4 meses, aprendiendo a valorarme a mí mismo, no podían deshacerse en unas pocas semanas de mejor comportamiento. Apreciaba sus esfuerzos, reconocía sus cambios, pero mantenía mis límites. Ella lo notó, por supuesto. «Todavía me mantienes a distancia», dijo una tarde. No se equivocaba. La confianza, una vez rota, no se reconstruye automáticamente solo porque la persona deje de romperla. «Estoy protegiendo lo que estamos construyendo», le expliqué. La antigua versión de mí se habría lanzado de nuevo a la vulnerabilidad total en el momento en que empezaste a tratarme mejor. Pero esa versión de mí también aceptaba que lo trataran mal. Esta versión de mí necesita ver un cambio sostenido, no solo una mejora temporal. A veces la frustraba. Me daba cuenta de que quería un perdón inmediato, un regreso inmediato a la intimidad y conexión total. Pero estaba aprendiendo que las consecuencias no desaparecen solo porque dejes de causarlas. Algunos daños tardan tiempo en sanar, incluso cuando ambas personas están comprometidas a sanarlos. A los 3 meses de esta nueva dinámica, algo cambió. No en que yo cediera, sino en que ella lo entendió de verdad. Dejó de preguntar cuándo volverían las cosas a la normalidad y empezó a centrarse en hacer que nuestra nueva normalidad fuera mejor de lo que habíamos tenido antes. Empezó a planear noches de cita, de las de verdad, donde estaba totalmente presente y entregada. Empezó a iniciar conversaciones sobre nuestro futuro, nuestras metas, cosas que queríamos hacer juntos. Lo más importante, empezó a tratarme como a un compañero que ella eligió, en lugar de una responsabilidad que heredó. El respeto volvió gradualmente, no porque yo lo exigiera, sino porque le había mostrado cómo era la vida sin él. Había experimentado lo que se sentía al ser tratada con indiferencia, y no le había gustado. Más importante aún, entendía que era un resultado directo de sus propias decisiones. 6 meses después de aquella conversación inicial, estábamos en un lugar completamente diferente. No porque hubiéramos vuelto a cómo eran las cosas, sino porque habíamos construido algo totalmente nuevo, algo basado en el respeto mutuo, en lugar de en una acomodación unilateral. Nunca volvió a tratar la intimidad como una carga. Nunca más me hizo sentir que desear a mi esposa fuera patético. Nunca más dio por sentado que yo estaría allí independientemente de cómo me tratara, porque había aprendido qué pasa cuando tratas a alguien como si no fuera nada. Eventualmente, te conviertes en nada para ellos. El hombre que solía mendigar atención se había ido. En su lugar, había alguien que conocía su valor y no aceptaba menos de lo que merecía. La mujer que solía dar por sentado a ese hombre también se había ido. En su lugar, había alguien que apreciaba lo que tenía y trabajaba a diario para merecerlo. Nuestro matrimonio no sobrevivió porque volviéramos a lo de antes. Sobrevivió porque ambos nos convertimos en mejores versiones de nosotros mismos. Ella se convirtió en alguien con quien valía la pena estar casado, y yo me convertí en alguien que no aceptaría estar casado con nadie que no lo fuera. Algunas personas podrían decir que lo que hice fue extremo. Algunos podrían decir que debí comunicarme mejor, intentarlo más, tener más paciencia. Pero esto es lo que aprendí. Tú enseñas a la gente cómo tratarte, y a veces, lo más amoroso que puedes hacer es negarte a aceptar que te traten mal. Mi esposa aprendió que tratarme como nada resultaría en que ella se convirtiera en nada para mí. Fue una lección dura, pero necesaria. Y al final, salvó nuestro matrimonio,
al obligarnos a ambos a convertirnos en personas dignas de estar casadas el uno con el otro. El respeto era real ahora, la intimidad era genuina ahora, la unión era igualitaria ahora, porque yo había dejado de aceptar cualquier cosa inferior, y ella había aprendido a no ofrecer nada menos. Eso es lo que pasa cuando dejas de mendigar lo que mereces y empiezas a exigirlo a través de tus acciones. Nuestra historia ha llegado a su fin. Si has llegado hasta aquí, ¿qué te parece suscribirte a nuestro canal? Nos ayuda inmensamente. He seleccionado otros 2 vídeos para ti que estoy seguro de que disfrutarás. Siéntete libre de hacer clic en ellos. Te estaré esperando en la próxima historia. Hasta pronto.